Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. El puente roto lo llamo yo, por tu cariño que se rasgó, así dejaste mi corazón, hecho pedazos con tu traición. Ahora suena el puente roto, tu abrazada con el otro lidiando. Bueno, doctor Londoño. Bueno, William, lo del puente roto tiene en el fondo una tragedia que uno no puede interpretar con una música cualquiera. Esas 10 personas que murieron, Sí, señor. son vidas impagables, eso no lo puede recuperar nadie. Esa es la gran pérdida. Pero hablando en términos económicos, que esos 75.000 millones de pesos no recuperan ninguna de esas 10 vidas que se perdieron en ese acontecimiento. Pero como lo dije en mi nota editorial, es la fe de Colombia en su ingeniería y es el costo social que eso tiene. Alguien hará el cálculo de lo que valga el sobrecosto de la ruta Bogotá-Villavicencio en la ausencia de esos 2 túneles que quedan inútiles, para que esos 2 túneles, si no hay puente que los una, y de ese puente que habrá que recuperar, se pregunta uno, ¿en cuánto tiempo? Dios mío. Pues recientemente, doctor Fernando, habíamos escuchado al presidente Juan Manuel Santos en el mes de noviembre, el 17 de noviembre exactamente, con el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo de Coviandes en la vía y en el puente, precisamente hablando de esa maravilla de la ingeniería colombiana, y decía él pues que esta era una de las grandes obras que solamente podía compararse con las grandes vías en Europa, con túneles y puentes en el continente Suiza, donde ¿no? se veía cosas de este estilo. Escuchemos lo que decía Juan Manuel Santos sobre esta mega obra de ingeniería colombiana. Estábamos haciendo una inspección de obra aquí en el puente que se va a dar el servicio en marzo del año entrante para poder poner a funcionar 4 túneles más, y va a ser el puente atirantado más largo de Colombia, y eso es también una obra de ingeniería maravillosa que nos debe producir mucho orgullo a todos los colombianos, pero sobre todo a los ingenieros que lo están construyendo. Eran 458,47 metros de extensión de este puente que colapsó, y hoy simplemente algunos de las víctimas que lograron sobrevivir, doctor Fernando, que están heridos en estos momentos en hospitales en Villavicencio Meta, han narrado que están muy asustados porque nunca vieron en ningún momento que el puente tuviera fisuras o hubiera algún problema con los materiales, que como se construyó el extremo que se cayó, está construido el otro al mismo tiempo, con los mismos materiales, los mismos cálculos, y no entienden cómo se pudo haber caído. Agradecen a Dios porque estaban al otro lado, viendo cómo se desplomaba con sus 20 compañeros el pedazo que tenían enfrente de ellos. Claro, pudieron morir muchos más, pero ¿cuál es el lucro cesante ahora? Porque yo estaba hablando de 2 túneles y según dicen no son 2 sino 4 túneles. 4 túneles inútiles. Inútiles. Si el puente no existe, esos túneles ahí se quedarán. Uy, ¿Cuál es el lucro cesante? ¿Cuál es el sobrecosto de miles, centenares de miles, millones de vehículos que circulan por esa carretera y que no podrán utilizar ni esos puentes ni ese túnel? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuál es el costo social de esa catástrofe? Porque catástrofe lo es. Y necesitamos la verdad. Y Luis Carlos Sarmiento es el primer interesado en contarnos la verdad, que él es un hombre serio. Él no iba a ahorrar en materiales ni iba a ahorrar en calculistas para ganarse unos días o para ganarse unos pesos más. Eso de ninguna manera. Eso por descartado se da. Pero él es el primer interesado en saber por qué se cayó ese puente, que eso es una catástrofe para la ingeniería colombiana, como fue la caída del Space o como pueden ser los derrumbes sucesivos en la vía Anapoima. Las carreteras no se pueden estar cayendo todos los días. ¿Esto qué es? Aquí no habrá, doctor Fernando, una pregunta que uno se puede hacer, creo yo que es muy válida, es ese afán del presidente Santos, porque lo vimos el 17 de noviembre de 2017 en la vía al Llano,
hablando de ese puente y hablando de todos los túneles que se estaban construyendo. ¿No habrá un afán manifiesto de la administración del presidente Santos por inaugurar esa obra y decir que la hizo él y no permitir pues que el nuevo presidente de la República llegue, como él hizo con muchas obras de Álvaro Uribe, a quedarse con los créditos? No, puede tener todo el afán que quiera, además, pero los ingenieros tienen que ser serios y no se puede correr y en la corrida arriesgar cosas como esta. Esto es una catástrofe económica, una catástrofe moral por la pérdida de esas vidas humanas y una catástrofe económica por el costo social. ¿Cuánto va a valer de marzo en adelante que esos 4 túneles y ese puente queden inutilizados? Sí, ¿Cuánto va a valer? Sí, es que en general el tramo del cual Santos hablaba que parecía Suiza y que parecía Europa, parecía entre Guayabetal y Chirajara, son 5.6 kilómetros que incluyen 8 puentes y 5 túneles nuevos con una inversión de 540.000 millones de pesos. Todo eso, pues, me imagino la gente pasando. ¿Cuál es la parte que queda inutilizada por la caída de este puente de mar? ¿Esos otros túneles se están utilizando? ¿Cuáles son? Sí. Porque hay 2 que quedan inútiles, pues los 2 que unía el puente. Pero los otros puentes sí están funcionando, es más, hemos transitado por ellos, doctor Fernando, y hemos transitado también por casi que 8 o 9 puentes por lo menos, muy cortos, no son tan imponentes como este que se cayó, hemos transitado por ellos. Hemos inaugurado un gran tramo de doble calzada en la vía Bogotá-Villavicencio, lo que ha mejorado mucho la movilidad, que era tan difícil por el transporte de carga que es permanente en esta vía. Con decirles algo, se demora uno más saliendo de Bogotá que para llegar a Villavicencio. Qué tristeza. Realmente uno llega a Villavicencio en 1 hora 30 minutos y pues imagínese usted con esta construcción de este puente, si se hubiera dado, estaríamos hablando de 1 hora 10 minutos que tardaría uno o quizá menos en llegar a Villavicencio. Hubiera sido una maravilla. Si se hubiera dado, no, es que se tiene que dar. Yo no sé cómo van a hacer ahora, cómo va a ser la reconstrucción de ese puente, a qué costo, de qué manera y en qué tiempo. ¿Y por qué se cayó? El presidente de la ANI que hay todos los seguros para cubrir los costos. Es una visión muy optimista. Yo creo que todavía no sabe bien lo que ha pasado, ¿no? Montserrat, ese señor es un irresponsable. Eso dijo. Porque usted puede recuperar los costos del puente. El puente valía 75.000 millones de pesos, aquí está el cheque, y construya otro. No, ¿cuál es el costo social que tiene esa obra? ¿Cuál es? ¿En cuánto tiempo va a pasar antes de que dispongamos de ese puente? Sí. Y mientras tanto... No, además el presidente Lani reconoció que no se sabe cuánto tiempo va a llevar reconstruirlo. Dice que es incierto el tiempo, ese incierto... Usted sabe que puede ser mucho, luego mucho sale tiempo, el ministro de Transporte, Germán Cardona, y dice, era un puente que horas antes estaba en perfecto estado, no sé qué pasó. Pues no estaba en perfecto estado, que no diga sandeces. Era un puente mal construido. No puede estar en perfecto estado una cosa que se cae. O el edificio Space también estaba en perfecto estado. Por favor, seamos serios. Que sea serio Germán Cardona, siquiera una vez en la vida. Que diga la verdad. Que diga la verdad. ¿Por qué se cayó ese puente? Luis Carlos Sarmiento es el primer interesado en averiguarlo y en decirlo. Porque los puentes, señores, no se caen. En las carreteras europeas uno pasa por puentes y por puentes y por túneles y túneles. En Italia y en Suiza, en todas partes. Los puentes no se caen. Y cuando se caen, ha habido catástrofes. Recuerdo una en el Brasil, que fue enorme y que ese fue un acontecimiento de repercusión mundial. Y este lo será, un acontecimiento de repercusión mundial. Sí, señor. Los ingenieros del mundo se estarán preguntando por qué falló este puente. Falló el cálculo, falló el diseño, falló la construcción, fallaron los materiales. Necesitamos saber la verdad. Ay, María. Bueno, ahora le toca el turno a la mujer. Vivian Morales. Vivian Morales ya hizo oficial, William, el día de ayer la renuncia al Partido Liberal como senadora para inscribirse como candidata a la presidencia de la República. Aún no se habla de coaliciones ni se habla de
de posibles alianzas para poder llegar al primer cargo de la nación, pero lo único cierto es que Vivian Morales se va por ahora sola por el movimiento o partido político, dicen algunos, que se llama Somos, del cual ya ella tiene todo el soporte jurídico, porque han dicho algunas voces que ese partido tiene algunos problemas y que no podría aspirar. Bueno, ahí la tienen a ella enredada con el cuento de que ese movimiento o partido no funciona o no existe, dicen otros, que quieren aguarle la fiesta a Vivian Morales, que va segura como candidata a la presidencia de la República por los cristianos del país. Ese es el gran movimiento que ella espera mover. Ella sonaba en una alianza con el Centro Democrático, ya parece que no, tuvo palabras duras contra algunos candidatos cercanos al Centro Democrático. Y sí está más cercana dicen, de Germán Vargas ahora. Es sorprendente, claro, ¿no? Claro que qué sí. Dinámica es la política. Claro que sí, porque recuerde usted, Montserrat, que el movimiento de cristianos que acompañaba al Centro Democrático se retiró e hizo alianza con Germán Vargas Lleras, lo que significa que si ella recibe el... Y ella es cristiana. Ella es cristiana, claro. Entonces tenemos una alianza que está más clara de lo que uno pudiera pensar, ¿no? Entre Germán Vargas Lleras y Vivian Morales. Ella dice que Colombia está en emergencia moral. Obviamente, pues tiene toda la razón. Vivian Morales acusa al señor de la calle, a Cristo y a Gaviria de inventar argumentos para sacarla. Algo muy parecido a lo que está ocurriendo en otras toldas. No, y lo que le hicieron a Sofía Gaviria. Claro. A Sofía Gaviria le hicieron un matoneo en el Partido Liberal. Terrible. Y va a ver usted que va a sacar una gran votación liberal. Sí, señor. Sofía Gaviria, del Partido Liberal, víctima de un gran matoneo al interior del partido donde supuestamente no debía haber matoneos. El Partido Liberal, ¿qué es? Teóricamente el Partido de la Libertad, de la amplitud de conciencia, de que cada persona pueda expresarse libremente. Ah, no, siempre y cuando se exprese en el sentido en que diga el señor Serpa y en que diga el señor Santos, que en última sigue manejando los hilos del defenestrado Partido Liberal. Veíamos el fin de semana a Sofía Gaviria, doctor Fernando, con una comunidad guayú, cerca de 600 indígenas. La escucharon a ella hablar de la necesidad de hacerle respetar sus derechos y sobre todo poner el servicio de salud del país, un servicio serio que funcione para que atienda a estas poblaciones indígenas tan vulnerables y desprotegidas por el Estado colombiano. Una gran campaña está haciendo Sofía Gaviria por todo el país con el número 70 y también decirles que parte de su gran bandera de campaña son las víctimas que dejó la guerrilla o que deja la guerrilla de las FARC y del ELN que siguen delinquiendo. Sí, que ella siempre ha sido voz de las víctimas. Y a propósito del Partido Liberal, ayer Humberto de la Calle lanzó sus propuestas para llegar a la Casa de Nariño. Y las propuestas se parecen mucho a las de Fajardo. Dice, creación tan lamentable. Sí, creación de al menos 500.000 nuevos empleos. Pero claro. Pero claro, ¿cómo ¿y por qué no dijo de una vez que creación de 2 millones? Sí. Ese el pensamiento económico de la Calle. Voy a crear 2 millones de empleos, o 500.000 o 1 millón. No sea dicharachero, no sea palabrero. Eso lo dicen los que juegan a la bolita en ciertos sectores de la ciudad. Sea serio. Voy a crear 500.000 empleos o 1 millón de empleos con este programa específico, con el desarrollo de estas industrias que va a ser posible con el cumplimiento de estas condiciones. A ver, doctor de la Calle, vuélvase serio alguna vez en la vida, usted también. Sí, programas de empleo para jóvenes y mayores de 55 años, servicio social obligatorio y becas completas universitarias con manutención para los más vulnerables. Carro, casa, beca para todo el mundo, para los viejos, para los jóvenes. Hombre, hablemos en serio, hablemos en serio. ¿Cómo vamos a poner a marchar esta economía en la que la gente no cree? Que tiene los niveles de desempleo juvenil más altos del mundo y más altos de América, pues para que empecemos por ahí. Que tiene una catástrofe fiscal a la vista, que se robaron toda una bonanza petrolera. A ver, ¿cómo va a recuperar esta economía que se perdió en el gobierno de Juan Manuel Santos con la ayuda del Partido Liberal y del Partido de la U y de Cambio Radical? Que Vargas Lleras también vaya contando cómo fue partícipe en este desastre. Vivian Morales
el doctor Fernando Londoño, el doctor Alejandro Ordóñez, el doctor Oscar Iván Zuluaga. ¿Por qué los quieren sacar del juego si son tan buenos? ¿Qué es lo que hay? Porque es que aquí hay una cosa muy rara. Cuando a Zuluaga, a Londoño, a Ramos, a Ordóñez y a Vivian Morales los descalifican, es por algo. Si todos tienen además equipaje intelectual, tienen méritos suficientes para acceder. Usted mezcla a Vivian Morales ahí con... me parece que Sí. no pega mucho, William. Yo No, porque quiero... también es víctima. Sí, Es que- no, es que- bueno, víctimas las que dejó ella, ¿no? Mire, 2 opiniones de oyentes. Invitados 658. Pensé que los cristianos estaban con el doctor Ordóñez. Y dice otro oyente, un cristiano unido a Vargas Lleras, las cosas que hay que ver. Sí, es Toda que la el voto razón, ¿o cristiano no? está dividido, Bueno. está entre Vargas Lleras, Vivian Morales y Ordóñez. Los cristianos que son tan austeros, que son tan ortodoxos en el cumplimiento moral, y eso es plausible, eso hay que aplaudirlo. Dice Montserrat muy bien. A ver, ¿cómo es su apoyo a Vargas Lleras? Que tiene una conducta personal bastante complicada. Entonces eso... O se volvió eso- cristiano y no nos dimos cuenta, no nos enteramos. Bueno, No. El caso es que Ordóñez y Vivian Once. Morales fueron 2 de los principales actores en esas movilizaciones del país en contra de ese tema de género que te pretendió implementar la ministra Gina Parodi cuando estaba Sí, frente que al Ministerio de movilizaron un Educación. montón de gente. Ellos Recuerde- movilizaron a todo el país Sí. y estamos hablando de Vivian Morales y de Alejandro Recuerde Ordóñez. que hay una encuesta que dice que el 60% de la gente que votó no en el plebiscito es gente que estaba en contra de la ideología de género y que fue movida por estos grupos pro vida y todo eso. Pues entonces le dan la razón al oyente, ¿no? A la opinión del Sí, oyente, claro. que Vivian Morales debería lo que hacer es alianza con el doctor Ordóñez, ¿no? Sí. Bueno, y hay un temita que no quiero que me barajen, el tema del censo. Ese tema del censo es más hondo y más preocupante de lo que a primera vista parece. Eso es la búsqueda de información sobre la gente. Sí, señor. A mí me llama la atención, por ejemplo, en el espectador digital me encontré con una sorpresa. Y es que me dijeron, usted no puede seguir si no nos da sus datos personales. Y uno se pregunta, el espectador, ¿por qué quiere mis datos personales? ¿Y con qué derecho me los pide? ¿Eso es a nombre de la libertad? De manera que el comprador del periódico tiene que decir dónde vive y cómo se llama y cuál es su dirección. Porque en últimas, si uno entra a un periódico digital, pues está haciendo uso de una libertad y está pagando un precio por ella. Eso pasaba también en el tiempo. Y ahora en el censo a grande escala, los colombianos a confesarse con el Estado para que el Estado almacene todos sus datos, para que un día alguien se los robe, como pasó con el general Naranjo, ¿no, William? ¿Se acuerda? Sí, cuando se tomaron por asalto la Registraduría Nacional del Estado Civil y se llevaron toda la información. Obviamente la copiaron, devolvieron otra vez ¿Y quién se quedó con ella? El general Naranjo. generalísimo. El general Naranjo. Ah, personaje siniestro. Se llevaron los discos duros, Bueno. hicieron copia y devolvieron los discos duros. Ah, Eso. claro. Ah, Eso es pues todo. claro. Por supuesto. ¿Y qué están haciendo con ellos? Por supuesto, lo que Lo que vale hicieron. la información. Estamos en el mundo de la información. Lo que vale eso. Entonces, a través del censo, el gobierno y la registraduría y el presidente y todos van a tener los datos de todos nosotros. Cuidado con el censo. Cuidado con el censo. El censo es para determinados efectos. Este lo sacaron de la nada, lo sacaron del sombrero. ¿Qué es lo que el gol que el doctor Perfetti nos está metiendo? A ver, que diga bien. ¿Y cuánto vale eso? ¿Y cuántos empleos se van a crear, entre comillas, para hacer el censo? ¿Y cuánta información es la que aspiran a reclutar? ¿Y para el servicio de quién? ¿Y para uso de quién? Muy bien. Y en un minuto vamos a hablar con Cristian Garcés, candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático Valle del Cauca, número 104 en el tarjetón. Cristian Garcés, Departamento del Valle. El candidato excepcional,
un hombre que hizo solo su campaña para la gobernación del Valle del Cauca con una votación impresionante, sin comprar un voto, sin darle a nadie un empleo, sin clientelismo barato, hablando de los grandes problemas del Valle del Cauca. Un gran líder joven para un gran partido joven para el Centro Democrático. En un instante, Cristian Garcés estará con nosotros en la Hora de la Verdad. Y entre tanto les hablábamos al oído.